presidente electo privilegia el perdón. Lo dijo en campaña, en los diálogos que sostuvo con víctimas de la violencia y también en las entrevistas que concedió a lo largo de esta semana. Pero la propuesta no ha sido bien recibida, ni siquiera entre los priistas. Ayer mismo López Obrador aceptó someter el tema a una tercera consulta. Veamos el contexto. La investigación a los expresidentes mexicanos por delitos de corrupción también se someterá a consulta popular. Según Andrés Manuel López Obrador, en la primera consulta popular de su administración, se preguntará a los ciudadanos si creen que el mandatario debe promover que se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los otros dos temas que se someterán a consulta son el Consejo Asesor Empresarial del presidente y la creación de la Guardia Nacional. López Obrador ha planteado un perdón a los delitos de corrupción previos a su mandato, apuntando que ocasionaría una confrontación permanente en el país. Yo voy a perdonar, pero no quiero que me perdonen a mí. ¿Es tanta la corrupción en México? ¿Sí? Que no nos alcanzarían las cárceles ni los juzgados. Según el mandatario electo, el perdón aplicaría únicamente para quienes no enfrenten ya procesos legales en su contra, pero este miércoles se comprometió a someter el tema a consulta popular. En el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 135 de entre 180 países. Según la Organización Mexicanos contra la Corrupción, 98.85% de los delitos cometidos quedan en la impunidad. El presidente electo dijo que la primera organizada por el Instituto Nacional Electoral durante su mandato se realizará en marzo próximo, una vez que sea reformado el artículo 35 para facilitar su convocatoria. Según el dictamen de reforma presentado por los legisladores de Morena ante el Congreso, las consultas populares solo podrán realizarse anualmente el primer domingo de julio. Punto y contrapunto. Para discutirlo está con nosotros Estefanía Veloz, feminista, activista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, como todos los martes y jueves. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Buenas noches. Panista Gracias. también, por cierto, ¿no? Hola, hola. Está con nosotros Martín Vivanco, abogado y académico, también de los panelistas de martes y jueves. ¿Cómo estás? Bien, Genaro, gracias. Bienvenido. Gracias. Eder Guevara, que en esta ocasión no pudo venir Alejandro Encinas, pero tú entraste al quiebre. Fundador de Morena, antropólogo también y, por supuesto, siempre bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes, noches. ¿Por qué no empezamos con los compañeros, si les parecen bien, Martín y Ana, con los compañeros de Morena, para escuchar primero puntos contra algunos puntos, digamos, de la defensa que puedan hacer ellos sobre este tema? En efecto, López Obrador ha hablado del perdón a lo largo de toda la campaña, en los foros, en las entrevistas, pero decir que va a perdonar, de entrada a poner en el mismo costal a Ernesto Zedillo que a Felipe Calderón, sí me parece, híjole, o al mismo Vicente Fox que Calderón, o al otro presidente también que se me fue, Carlos Salinas de Gortari con Zedillo, me parece que es un despropósito. Yo sí respeto mucho al presidente Zedillo, no a los otros, pero ¿se debe perdonar o no los errores, las corrupciones, los actos de corrupción de funcionarios del pasado? ¿Debe haber un punto final a este tema, una tabula rasa, y a partir del 1 de diciembre todo lo que ocurra será juzgado por lo anterior? Ya no. ¿De verdad desestabilizaría el país, como dice el presidente electo? Estefanía Veloz. Yo considero que en general no tendría que generar ruido que a un presidente diga yo no voy a perseguir corruptos, porque bueno, tenemos instituciones, se supone que tenemos un sistema judicial y esto. Creo que mucho de lo que pasa es que quizá este cierto desconocimiento de la presunción de gobernar. Te puede pasar lo que pasa en Chihuahua con Javier Corral, que es que parece que no está gobernando porque está persiguiendo corruptos por todos lados. Yo creo que es un poco complicado poner sobre la mesa exactamente distintos personajes políticos, pero también creo que no nos podemos dejar ir por lo que dice Andrés Manuel en ese sentido de perdonar. Creo que se va a ver que Andrés Manuel hará las cosas distintas porque no va a entorpecer investigaciones. Eso creo que es hasta donde puede llegar él. Él no puede entorpecer investigaciones e incluso creo que hemos visto en México que cuando se quiere perseguir a alguien se mueve todo el aparato del Estado, como pasó con Anaya, por ejemplo. Y yo no creo que eso sea justo. Yo creo que eso no debe pasar, que no creo que el presidente, no creo que debe existir un empuje político para investigar a alguien específicamente. Creo que no está bien que se consulte eso, porque ni modo de decir, bueno, la gente ya no quiere corruptos, entonces ya no los investiguen. Pero sin duda entiendo su postura de presidente. Trabajo. Entiendo su postura de presidente de no querer dedicar su sexenio a eso, pero también entiendo que es un sistema de justicia y que no depende tanto del presidente si se investiga o no. A ver, Eder, ¿poner a consulta la ley? Mira, de entrada yo creo que
además de que Andrés ha hablado durante toda la campaña del tema del perdón, también ha hablado de otros 2 puntos que me parecen fundamentales. Uno, que vamos por un cambio del todo nuevo. Y este cambio comienza por romper con el régimen presidencialista. Cuando él dice, yo no voy a perseguir corruptos, es porque efectivamente reconoce que hay división de poderes y no le corresponde al Ejecutivo perseguir a nadie, ni abrir investigaciones, ni pedir. ¿A quién le corresponde? ¿Al Legislativo? Al Judicial, ¿no? No. La Fiscalía está dentro del Ejecutivo. Y yo creo que él claramente lo que está diciendo es, no es mi prioridad perseguir, voy a gobernar. Y la otra que ha dicho es, si la sociedad civil o si el Legislativo abre una carpeta de investigación, no voy a hacer, y esto lo dijo en campaña, yo no voy a pedir que se acelere ni que se frene ninguna investigación. O sea, él desde presidencia ni se va a dedicar a perseguir a nadie, ni va a evitar que se haga justicia en ninguno de los sentidos. Y el otro tema que me parece muy importante es esta voluntad que tiene de democracia participativa, de escuchar el sentir popular en varios de los asuntos. El país está quebrado, nos lo entregaron quebrado, no solamente financieramente, sino sobre todo socialmente. El tejido social quedó totalmente fracturado. ¿Por qué? Por la corrupción, precisamente. Entonces, lo que él está diciendo es... ¿Y no fue uno de sus temas de campaña, no fue una de sus promesas? Él, y lo está cumpliendo, o sea, él se mantiene firme, porque justo cuando a él le preguntaban, porque Anaya, por ejemplo, sí dijo abiertamente, yo voy a encerrar a los corruptos. Sí. Y él dijo, yo no, porque me voy a dedicar a gobernar. A partir del 1 de diciembre se acabó la corrupción, seré intolerante ante la corrupción. Y esto lo ha dicho a puerta cerrada y abiertamente. En debates presidenciales, públicamente. Le ha pedido a los compañeros, a ver, yo me veré obligado a encerrar hasta a mi familiar si es corrupto, así que ayúdenme y no me hagan eso. Y lo que está diciendo es, a partir de que yo entre a gobernar, no voy a transigir con actos de corrupción. Bueno. Y entonces lo que está planteando es dediquémonos a gobernar, a bien gobernar y a utilizar bien el recurso público. No se va a distraer. Martín Vivanco te está viendo con una cara de incredulidad y empezó a hablar. Es que me encantan las maromas retóricas para justificar lo que quiso decir o interpretar. Es algo impactante. Una, si la sociedad civil abre una carpeta de investigación, no sé cómo le va a hacer. Tú dijiste sociedad civil. Legislativo no me parece que sea el caso, no hay comisiones especiales, o sea, aquí sí le toca a la Fiscalía y se retoma el tema del fiscal carnal, porque no tenemos una Fiscalía autónoma. Cuando dice perdonar, implica que algo ha hecho, o sea, que algo se ha hecho y va a perdonar algo que se hizo. Entonces, pues ahí depende de qué se entienda por corrupción, y yo no sé cómo va a llegar un acto de corrupción hasta el gobierno de 1994, al del 2000, etcétera. Son gobiernos totalmente distintos. Cuando uno ve la entrevista donde dice eso, yo creo que lo empujaron a decir eso, ¿no? Lo va empujando la entrevistadora, Carmen Aristegui, lo va empujando, y luego... Cuando ofrece la consulta, ¿no? Cuando escribamos la consulta aquí en y aquí, o también se me hace algo inusitado que una reportera comprometa al próximo presidente de México a hacer un acto constitucional. O sea, y a poner en consulta no solamente este tema, sino el de la Guardia Nacional, o sea, en una sola entrevista antes de tomar posesión. Yo creo que hay 2 temas. Uno, el político, en eso coincido con ustedes. Si se dedica a eso, no va a gobernar. Si se dedica a combatir a todos los corruptos, no va a gobernar. En eso coincido. En lo jurídico, está poniendo consulta un derecho fundamental, que es el debido proceso. Y eso no se puede someter a consulta, es inaceptable. Ahí sí hay que distinguir. Y no puede someter a consulta todo. La democracia participativa está muy bien, pero hay límites. Ana. Sí. Pues es que, ¿qué te digo, Genaro? Esta noche, ¿a dónde vamos a parar? ¿Hacia dónde vamos? Porque, o sea, realmente poner en una consulta... paremos con 500,000 muertos. ¿Me dejas hablar, por favor? Mira, el tema es, o sea, no sé si tú te escuchaste a ti mismo, pero caíste en contradicción tras contradicción tras contradicción. El ADN de Morena lo transmiras, porque la contradicción en el sentido, López Obrador lleva años diciendo que la lucha es contra la corrupción, y yo creo que todos los mexicanos le aplaudimos eso, pero que ahora venga con frases literal como habrá perdón y punto final para los corruptos, o sea, como yo soy el santo, el gran futuro presidente de México que perdona todo, a partir de mi sexenio todo queda olvidado, yo los perdono. O sea, mi vanagloria es tan grande que es capaz, o sea, baña a todo el pueblo mexicano y perdona la corrupción, y a partir del 1 de diciembre ya no va a existir corrupción. O sea, eso es lo que nos está diciendo, y para eso necesitamos una consulta. O sea, yo creo que caemos en contradicción tras contradicción, y no se trata de perseguir ni de venganza, porque él dice, yo no me voy a enfocar en mi sexenio en venganza, se trata de cumplir la ley. Punto.
O sea, este tema ni tiene que estar en consulta y claro que se tiene que perseguir. O sea, si el sexenio que termina, que es el de Peña Nieto, está bañado en hecho tras hecho tras hecho de corrupción, los mexicanos no votamos por un presidente para que cumpla justamente con lo que viene bueno, en las eso leyes. Sí tienen razón, lo dijo desde la campaña y votaron por él, aún así, en eso sí es cierto. No pueden decir que no va a dedicar su sexenio, pues que el presidente solo puede hacer una cosa a la vez, ¿no? No, pues por eso existe todo un sistema, un Estado que va a cumplir determinadamente, o sea, el presidente no se va, no va a despertar todos los días y va a decir, ¿qué voy a hacer hoy? O sea, hay un diagnóstico de país y en este diagnóstico del que parte el licenciado Andrés Manuel es que la corrupción ha permeado ¿cómo dijiste? Que ha permeado tan profundamente en el tejido social que si se pone a perseguir corruptos, lo que va a suceder es que va a eclosionar el país. No da. Entonces, lo que está planteando... ¿Por qué se hace el planteamiento de la Guardia Nacional? Porque es necesario. Todas las policías locales y estatales están cuando presentaron los 8 puntos de seguridad nacional, estoy de acuerdo. Yo lo defendí siempre. Investigar la corrupción a nivel federal, porque ahora se dedica a abrir carpetas de investigación a cada uno de los gobernadores, de los expresidentes, busca. Pero no gobernaría. Entonces nuestra prioridad es gobernar. Vamos a poder investigar a los 5 expresidentes vivos. Son 5 casos nada más. Y a los exgobernadores, y a los exdiputados, y a todos los que han tenido cargos públicos. Pero ¿por qué no? Ahora creo que hay una posibilidad de mucha gente que sí quisiera ver un pez gordo de verdad. No de venganza, pero sí de justicia. De que sí haya un verdadero caso bien probado, con juicios y demás, de un personaje que haya tenido mucho poder y que haya caído en un acto de corrupción. Mucha gente pensaba que ese caso iba a ser Rosario Robles, con la estafa maestra. No pasó, no ha habido juicio. No ha pasado. Ni Odebrecht tampoco, ¿no? Con el de Pemex. El caso de Odebrecht y el caso Rosario siguen abiertos. O sea, esos temas todavía no se cierran. Rosario dice que se va con la frente en alto. Y además ya le dijeron, no te preocupes, Rosario. No, yo creo que... en las carpetas esas sí están abiertas. Yo creo que tampoco se puede permitir descontextualizar como lo que está diciendo Ana. Creo que está súper descontextualizando lo que dijo Andrés Manuel. En esta parte, lo que decía el compañero Martín es, ¿cómo es que pueden utilizar un argumento como el presidente tiene que perseguirlos porque la justicia y tiene que haber justicia? Y nosotros y nosotras y nosotros estamos cayendo en un tema de vamos a juzgar a gente que ni siquiera se le ha antes juzgado o incriminado por nada. Yo creo que estamos violando ahí la presunción de inocencia. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es la presunción de inocencia. Pero es que en el momento en que no lo frasea bien y no lo aclara, en ese momento se da interpretación, porque iba muy bien en la entrevista. Cuando pensé que lo iba a decir, dijo, yo no voy a perseguir porque yo no elegí un presidente, yo no elegí un fiscal, elegí un presidente. Entonces, ¿qué gobierno? Yo no elegí fiscales. Y eso es lo que le falta decir, yo no soy fiscal. A ver, ahí están las carpetas de investigación, si hay hechos que puedan constituir delitos, perfecto, pero no lo dice. Y posteriormente se amarra una consulta para consultar la ley. Pues yo creo es que es ahí cuando digo, es una contradicción, o sea, que él diga, vamos a combatir la corrupción, todos se lo aplaudimos. Hay una diferencia entre corrupción y corrupto. Sin importar colores. Y dice, no obstruirá los procesos judiciales que se han iniciado. Está bien, pero después les ofrece perdón. Nadie le ha ofrecido perdón. Lo que él jamás ha dicho es que va a intervenir para que los procesos abiertos, los que ya mencionamos, y que no va a dar instrucción a los poderes. Él no se va a meter en eso. Él dijo claramente, los que están abiertos ya van a seguir su curso, por supuesto, pero sí sugirió que en el caso de los expresidentes no se iba a meter. Él nos va a meter, está bien, que no se meta. ¿Qué caso tiene? ¿No? O sea, a ver, sí, el tema de la consulta se puede discutir, estoy de acuerdo, pero también... Dice Martín que fue por presión de Carmen Aristegui. No, yo no creo. No creo que haya sido por eso. Creo que ojalá, el tema del asunto sobre la mesa. Te estoy dando algo para que agarres. Yo sí creo que sí fue un poco la presión de la entrevista. Creo que también él está empujando un debate muy interesante respecto a la democracia participativa. ¿Cuáles son sus límites? Es un debate no concluido, apenas está empezando. Ese no es el debate de fondo. El debate de fondo quiere poner en la mesa las cabezas de los expresidentes. Es lo que él quiere. Entonces no quiere. Es que o sea, el objetivo de esto, de poner esto a consulta, no estamos hablando de una lucha contra la anticorrupción o contra la corrupción. O sea, un tema anticorrupción. Y creo que aquí estamos de acuerdo. En México, en un país en el que no se confía en el sistema judicial, en el que el acceso a la justicia es muy difícil, no se puede perseguir a una sola persona, no se puede perseguir desde arriba y decir, aquí vamos a atacar a esas personas. Es complicado. Atacar a un solo, no le toca al presidente. La política criminal precisamente es priorizar
delitos y priorizar la persecución. Y terminamos con Duarte y Veracruz, ese es el gran cambio. El gran cambio de Procuraduría a Fiscalía implica ese cambio, que ya hay una política criminal. Está en la exposición de motivos de la reforma. Entonces, ahí sí se debe priorizar y vámonos contra los peces gordos. Bueno, Peña empezó el sexenio priorizando la detención del Bester Gordillo, ¿no? Sí, como el quinazo. Yo no creo que el Estado debe perseguir. Pero es que entonces eso no tiene que irse justo como por una eso política de Andrés Estado. está diciendo, yo no voy a iniciar una persecución, ¿no? Porque cuando ha sido así, siempre es un tema político, no judicial. No es por justicia, pero entonces, si no le corresponde, ¿para qué se valoraciones esto? políticas, ¿no? Y es lo que está diciendo. Mal. Creo que se equivoca de pronto al dar el mensaje, pero él lo que está diciendo es eso, yo no me voy a desgastar en esta parte. Y a mí me llama mucho la atención que una panista pregunte dónde vamos a acabar, a lo mejor con 500,000 asesinados, ¿no? A lo mejor, y perdón, pero la lógica de los descabezados que dices que... Eso no tiene nada que ver con la corrupción, eso es otro tema. No, pero a mí me llama la atención, o sea, el tema de los descabezados es muy panista, nosotros no estamos pensando en poner las cabezas de nadie. Bueno, se está empezando a calentar esto, tenemos que ir a una pausa, el Big Brother me está diciendo que vayamos a una pausa. Papel de las organizaciones de la sociedad civil al regreso de la pausa aquí en Punto y Contrapunto. Siempre lo...